Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Ese día quiero compartir un poco palabra del Señor con ustedes, que es por nuestras vidas, para alimentarnos, para levantarnos, para llevarnos en la dirección en que Dios quiere. Mientras que estamos en nuestras casas, tenemos mucho tiempo para leer y contemplar la palabra de Dios. Empezamos ese día en Mateo 11, 28, versículos muy conocidos. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil. Yugo. Es la cosa que nosotros vamos a hablar un poco ese día sobre lo que es yugo y cómo nos afecta en nuestra vida espiritual. Jesús es diciendo que toma mi yugo. ¿Qué es un yugo? Bueno, un yugo lo utiliza en el campo, como yo era un agrónomo. Los bueyes utilizan por unirlos para llevar tal vez un carretera o tile la tierra o algo así, pero en un equipo, juntos, uno con los otros. Ese yugo, yo creo que Jesucristo está hablando, es Jesús en esa palabra está diciendo: toma mi yugo, unirte conmigo. Proceso de un aprendiz es que le unir con el maestro para aprender del maestro. En los días antes, cuando yo era joven, uno podía ir al colegio o a la universidad o ser un aprendiz y se pega con el maestro de trabajo por como 3, 4 años, algo así, y hacer un aprendizaje. Y aprenden directamente del maestro el trabajo y cómo hacer, cómo no hacer, los peligros y los beneficios del trabajo. Y en el mundo era más vale en una empresa ser un aprendiz que sale de una universidad con un gran montón de papeles que dice que yo he cursado eso y yo tengo esa cualificación y todo eso. Los aprendices era más vale porque ha tomado todo ese tiempo aprendiendo de un maestro. Y eso es lo que Cristo quiere, que nosotros unir con Él, no solo tratando en solo a hacer las cosas, pero unir con Él. Aprendemos del maestro de maestros. Aprendemos de ese maestro que Dios nos dio. Yo creo que el yugo de Cristo es su deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque Cristo y Dios son unos. Y cuando Cristo vino al mundo,
Su yugo era hacer el deseo de Dios, unidos, juntos, haciendo lo mismo, aprendiendo de Él. En Juan 5:30, yo creo que buscamos en Juan 5:30, en parte B de ese versículo, dice, porque no busca mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La única cosa que Cristo quería hacer era la voluntad de su Padre. Lo único que Cristo quiere que nosotros hacemos es su voluntad. Dios quiere que nosotros hacemos su voluntad. Y la única forma que podemos hacer es tomar ese yugo, unirnos con Él. Y esa es la palabra de Jesús, la actual palabra de Jesús que Él está diciendo. Y en Juan 6 dice, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Está hablando de Dios. Otra vez. Hay 2 versículos. 2 veces cuando Jesús es diciendo, yo vino para hacer la voluntad de mi Padre. Yo vino a hacer la voluntad de Dios. No mi voluntad, no su voluntad. Vino a hacer la voluntad de Dios, que es la obra de salvación. Murieron en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para llevar nuestros pecados en sus hombros y todas nuestras dolencias, enfermedades a llevar. Pensamos que toda esa enfermedad que está pasando en el mundo, el Señor ha llevado esa enfermedad, ha llevado todas esas dolencias. La única cosa que nosotros tenemos que hacer es ser juntos con Él, en el mismo sentir ese yugo, como yo digo, como dice la preciosa palabra de Dios. Y tan persuasivo era Jesucristo sobre su necesidad de unir, que él formó un grupo alrededor de él de hombres. Y tan persuasivo que la llamada de Jesús, que los hijos de Zebedeo dejaron su barco y su padre para seguir él. Andrés y Simón dejó sus redes de pesca para seguir a Jesús, para unir con Él, para compartir ese yugo. También Mateo dejó su puesto como recogedor de impuestos, que era un buen trabajo, tenía mucho dinero, pero en ese momento la llamada de Cristo era más importante, que Él también quería unir con Cristo para compartir en ese yugo con Él. Actualmente hay mujeres que abandonan sus pecados para seguir a Él. Hombres dejó sus ambiciones para llegar a ser sus humildes amigos y discípulos. Piensa de Saulo, Pablo. Aunque Cristo no esté vivo
en el tierra cuando llamó del cielo. Y él reconoció a Cristo y dejó todo lo que está haciendo. Un hombre orgulloso, un hombre bien aprendido, estudiado. Pero dejólo todo para seguir a Jesús. Siendo un seguidor de Jesús, una apóstola de Jesús. Y hay muchos escritos en la Biblia a donde gentes dejó para seguir Jesús. Ese yugo que Jesús tiene con su Padre, nosotros debemos tener con Jesucristo. Y cuando estamos caminando con Cristo, estamos caminando en el camino por el cielo, para ir con Dios, para vivir con Dios. En Amos 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos, excepto que están de acuerdo? Tiene que ser acuerdo si van a caminar juntos en un yugo. A uno no pueden ir por allá y ir por allá, al otro lado. Hay que seamos juntos. Hay que tener el mismo pensamiento, el mismo sentir. Vayando aquí por allá, no hacía nada, no prosperan, no ir adelante, ir por un lado y lo otro. No, así no es. Cristo tiene un camino. Y si nosotros estamos en yugo con Jesucristo, nosotros caminamos ese camino de Jesucristo. El yugo significado compañerismo. Compañerismo. Amigos, haciendo cosas juntos. Lo divino y lo humano unieron para alimentar a los 5,000. Lo divino Jesucristo y los hermanos siendo los discípulos, los gentes orando con Cristo, creyendo en el milagro de la alimentación de los 5,000. Lo divino y lo humano unieron para convertir el agua en vino. En la resucitación de Lázaro. Nunca ha sido una obra misionera sin la cooperación de lo divino y lo humano. Siempre unirse en yugo con Cristo. Él quiere llevarte a grandes cosas, grandes alturas, hasta su Padre allá en el cielo. Oremos. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a ver la necesidad de unir contigo, Señor, permanentemente y no solo a vez en cuando, Señor. Ayúdanos, Señor, a quedar caminando en su camino contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, ser humildes, Señor, y buen de corazón, Señor, para que nosotros podamos ser amigos y discípulos suyos, Señor. Sin humildad, Señor, no hay nada, Señor.
Dios Todopoderoso, queremos compartir ese yugo contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevarnos, Señor, hasta el Padre, Señor, en su precioso camino, Señor. Dios Todopoderoso, en ti confiamos, Señor. Amén. Y si hay algunos ahí que todavía no han recibido a Jesucristo en su corazón, y tú quieres recibir a Jesús y seguir a Jesús y caminar con Jesús y tener sus pecados perdonados, para tomar esa promesa de Jesucristo de una vida de abundancia, dice una vida llena y plena de salvación, para que nosotros podamos todos pasar ese tiempo juntos, unidos en Cristo. Si no tiene Cristo en su corazón, yo pido que repetir esa oración después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. En este momento te confieso como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. Gracias por haberme salvado. Amén. Si usted ha dicho esa oración por la primera vez recibiendo al Señor, entonces yo doy la bienvenida a la familia de Jesucristo. Y hay mucho más palabras para compartir. Y mientras que estamos en casas, podemos leer. Y hay mucho en internet, mucho en la web, mucho en la app de la iglesia Josué, que nosotros podemos escuchar y compartir. Desde mi pastor Colin Carvel, te deseo todas las bendiciones para ustedes. Que Dios le bendiga grandemente, hermanos y hermanas.